Para presentar el ente y la esencia, habría que decir que es en comparación con la suma de teología que vimos anteriormente, aunque sea un extracto, habría que decir que efectivamente es un texto anterior, ¿ya? Habrán notado que es un texto sumamente aristotélico, ¿verdad? O sea, no podríamos decir otra cosa, ¿verdad? Aquí se nota, se evidencia la impronta que dejó Aristóteles en Tomás de Aquino y cuán asumido es el aristotelismo de Tomás de Aquino, ¿verdad? En ese sentido, siempre es importante, ¿verdad? Hacer esa referencia, esa explicación, porque eso también ayuda a ir entendiendo, la propuesta de Tomás de Aquino, ¿verdad? Nos ubica muy dentro de cuál es el universo conceptual en el que está navegando, por así decirlo. Sí, básicamente, ¿verdad? Hay ciertas preocupaciones que son importantes a la luz de lo que vimos en la metafísica y hay algunas otras que van a ir siendo también importantes en relación con la discusión que se tenía ya no solo con Aristóteles, sino con la interpretación de Aristóteles que vamos a encontrar, digamos, en los árabes, ¿verdad? En Avicena, en Averroes, ¿verdad? En ese sentido, ustedes vieron, ¿verdad? Que cuando Tomás de Aquino habla de el filósofo, así con mayúscula y sin más, cuando habla del filósofo sin más, es una referencia a Aristóteles. Y esa referencia no es solo tomista, esa referencia era recursiva en los autores de la Edad Media, cuando al filósofo, digamos, el filósofo, así por antonomasia, se reconocía sin más a Aristóteles. Y por su lado también, cuando Tomás de Aquino habla de el comentarista, ¿ya? Sin más, está hablando de Averroes como un comentarista árabe de primera línea, digamos. Recordarán que en la introducción habíamos dicho que Tomás de Aquino no sabía griego y que había mandado a hacer una traducción por encargo, digamos, precisamente para no tener que depender de las traducciones árabes. Con todo y eso, reconocía como autoritativa la interpretación de Averroes, ¿verdad? Entonces, simplemente este es un reconocimiento del aporte, en ese sentido, que hizo este filósofo árabe al conocimiento de Aristóteles y a la discusión sobre Aristóteles. Bien, hay que decir varias cosas. Ente y esencia, empecemos por ir viendo algo del nombre, ¿verdad? Ente es la palabra latina que va a traducir la palabra griega on. Se acordarán del toon en Aristóteles. Toon legeta hipolajos, decía Aristóteles. El ente se dice de muchas maneras, ¿verdad? Ente es exactamente la misma partícula verbal que teníamos en griego, un participio de presente, ¿verdad? Entonces, ente, la palabra ente es lo que vamos a traducir como, tal como hacíamos con on en griego, como que es, como lo que es, en todo caso. Esentia va a ser la palabra que al español, al castellano, se traduce muy transparentemente, por decirlo de alguna manera, como esencia. Quiero que se fijen en estas primeras 4 letras, el S, ¿verdad? El S es en latín un participio de presente. S es lo que en español se corresponde con ser, así en infinitivo, ¿verdad? Es como exactamente con lo mismo que en griego era el einai. ¿Se acuerdan de la fórmula aquella toti en einai? ¿Verdad? Ser como infinitivo, esta forma verbal que termina en ar, er, ir, ¿verdad?
Y la esentia es una palabra derivada de ese participio, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando en cuenta, digamos, de estas nociones. Otra cosa que habrá que decir es que en latín no vamos a tener la operación que teníamos en griego de que por medio de agregarle el artículo neutro, convertimos una palabra de uso habitual en una categoría precisamente porque en latín no hay artículos, ¿verdad? Entonces, para que sepan eso, ahí tienen un dato para la trivia del domingo, ¿verdad? Entonces, ya podemos ir viendo también lo cercano que es también desde el punto de vista de interpretación lingüística, los problemas en este entorno, digamos, ahora latino, de lengua latina, en relación con los mismos problemas que se presentaban vehiculizados por el idioma griego. Bien, ahora sí, vamos a ir viendo poco a poco entonces el texto. El ente y la esencia, por lo tanto, se va a relacionar con la entidad o lo que es, ¿verdad? Y la esencia sería como esa peculiaridad que tiene algo, ¿verdad? A partir de lo cual es, ¿verdad? Ya habíamos visto eso en la lista, digamos, de las formas de decir on en Aristóteles. Uno de ellos era cuando decíamos entidad como esencia, ustedes recordarán eso, ¿verdad? Bueno, pues aquí esto es una inmersión, digamos, una profundización de esta explicación que habíamos encontrado en Aristóteles, en este caso, digamos, asumida por Tomás de Aquino. Disculpen. Aristóteles va a decir entonces que vamos a entender ser, Tomás de Aquino va a decir que vamos a entender ser de dos maneras o a partir de dos acepciones. Por un lado, dice Tomás de Aquino, vamos a encontrarlo como el ser, como aquel que se clasifica por medio de categorías, ¿verdad? Vean que aquí Tomás de Aquino está tomando las categorías como 10. Originalmente Aristóteles lo que da es una lista de la sustancia y de 10 categorías. Y está todavía por verse o está por discutirse todavía aún hoy si el ser es una categoría más o si simplemente las categorías son las que vienen después del ser como tal. Tomás de Aquino, como ven, toma las 10 en conjunto como categorías, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir aquí Tomás cuando está diciendo que la primera acepción es el ser a partir de la clasificación por medio de las categorías? Es que vamos a tomar acá al ser como aquello a partir de lo cual clasificar en este sentido sería sinónimo de predicar. Las clasificaciones posibles son predicados posibles. Entonces, esta primera acepción va a ser básicamente el ser del cual podemos predicar algo. No sé si eso le sonará a algo que habíamos visto con Aristóteles. Sustancia primera y segunda, ¿no? Efectivamente, la sustancia primera sería el ser, propiamente hablando, tal como nos estamos refiriendo acá, ¿verdad? El ser que es clasificable, el ser del cual podemos hablar, es ese ser al que nos referimos cuando decimos ser, ¿verdad? Otra manera de decirle a este ser, a esta sustancia primera, así, sin más, cosa real. En ese sentido, podemos hacer una diferenciación entre las cosas, digamos. Una cosa puede ser real cuando tiene realidad, no me lo van a creer, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que una cosa es real cuando tiene realidad? Bueno, una cosa es real y tiene realidad cuando está ahí en ese afuera, digamos, con el que nos topamos constantemente. Que una cosa tenga realidad es como más o menos a lo que se refería Anselmo cuando nos decía que había cosas que existían afuera del entendimiento que él las pensaba. ¿Qué quiere decir esto? Son las cosas con las que nos topamos, que están ahí y que son independientes de nosotros, que son independientes en el sentido de que están ahí aun cuando no las conozcamos, que están ahí aun cuando nosotros no andemos por ahí,
que se mantienen ahí en la existencia a pesar de que nosotros ya no tengamos ningún tipo de conocimiento al respecto de ellos. En ese sentido, no es casualidad que a Tomás de Aquino se lo reconozca como un realista. ¿Qué es un realista? Un realista, o qué es el realismo, digámoslo un poco mejor. ¿Qué es el realismo? El realismo es la postura ontológica, en este caso, o sea, la postura metafísica, y fijémonos en ella desde lo ontológico, que sostiene que hay cosas que existen y que las cosas tienen una existencia que es independiente de la existencia de otras cosas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en Aristóteles hablábamos de que los accidentes, lo que se predica de algo, las características, podemos decir también, son inherentes a algo que las sostiene, por decirlo de alguna manera, y que no existen separadamente? Bueno, ahorita aquí lo que podríamos decir es que es existir separadamente, es existir con independencia de las demás cosas que existen. En ese sentido, las cosas reales son las que existen con esa independencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la silla en la que estoy sentado existe con independencia de mí, no depende de mi existir para existir ella. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que Sanchitos desaparezca, Sanchitos se muera, Sanchitos se vaya, Sanchitos, no sé, simplemente nunca vuelva, no sé, cualquier cosa, la silla seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque su existencia es real. Y reitero, la propuesta de Tomás de Aquino es real en el sentido, es realista, perdón, en el sentido de que sostiene la existencia de las cosas. Esto también tiene, obviamente, consecuencias epistemológicas. ¿Por qué? Porque epistemológicamente hablando, tendríamos entonces que entender cómo es la manera de relacionarnos con las cosas de manera tal que podamos conocer esas cosas que están ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la primera manera de ser que dijimos que eran las cosas en tanto que reales. Vamos a ver un par de cosas más en relación con la posibilidad de la existencia de las cosas. Una es que las cosas sean posibles y otra cosa es que las cosas sean imaginarias. Empecemos por esta última. Una cosa es imaginaria cuando existe en un entendimiento que la piensa y solamente en él. Por ejemplo, cuando hablamos del unicornio, no hay unicornios reales, propiamente hablando. O sea, ustedes me pueden decir, por ejemplo, que hay unicornios de peluche y esos unicornios uno los puede ver, los puede tocar, se los puede topar, con ellos uno se puede tropezar. Bueno, efectivamente, los unicornios de peluche son objetos reales, están ahí, ¿verdad? Y además tienen una existencia que es independiente. Pero el unicornio, propiamente hablando, como ese ser que surge conceptualmente, ¿verdad? A partir de las características que ya sabemos, es un animal parecido a un caballo con un cuerno en la frente, ¿verdad? El unicornio, como tal, solo tiene existencia imaginativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay unicornios en la realidad, ¿verdad? Y que lo que los trae a su forma de existir como seres imaginarios es precisamente el que son pensados por un entendimiento, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que podemos hacer es, ¿cuál es el estatuto ontológico de los seres imaginarios? Bueno, el estatuto ontológico de los seres imaginarios es que son seres que existen solamente si hay una mente que los piensa. Si se acabaran las mentes que pensaran a los seres imaginarios ya no son más, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Obviamente hay una diferencia entre ser real y ser imaginario, ¿verdad? Que es el darse en efectivamente la existencia, esa existencia independiente, externa, efectiva, digamos, en tanto que una como cosa, digamos, por decirlo de alguna manera. Otra manera en que podemos decir ser es el ser como ser posible. El ser es posible cuando efectivamente su existencia no es
no es contradictoria, digamos, no. Vamos a ver, un ser es posible cuando, o bien, si es un ser meramente imaginativo, puede ser pensado sin contradicciones internas. O bien, sí, siendo un ser concreto, real, digamos, efectivamente puede darse, puede existir. Vamos a poner un par de ejemplos. Eh, es posible, vamos a ver, es posible pensar en, en una serpiente emplumada, ¿verdad? Es un ser que, siendo posible, sabemos además que es solamente imaginativo, ¿verdad? Quetzalcóatl solamente es imaginario en ese sentido, ¿verdad? La silla en la que yo estoy sentado es posible además ontológicamente, en el sentido ontológico es además posible realmente, o sea, puede darse en independencia de que la pensemos o no. ¿Se entiende? Ahora, para Tomás de Aquino, el ser, la principal acepción, la principal manera de entender lo que es el ser, va a ser el ser como una cosa real, de la cual podemos decir otras cosas, ¿verdad? La cosa que tiene realidad, diría Tomás, que tiene realidad es que existe con independencia. Ahora, el ser es básicamente la sustancia de la cosa. Aquí lo dice el comentador. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser propiamente hablando es la sustancia de la cosa. Bueno, el ser de algo es lo que hace que sea. Podemos decirlo con una fórmula que ya habíamos dicho en algún momento. La sustancia de algo es lo que hace que esa cosa sea ese algo y no otra cosa. ¿Ya? Aquí estamos entonces de nuevo con este problema que en Aristóteles se llamaba también el sustrato, ¿verdad? Lo que de alguna manera sostiene las demás determinaciones, que son contingentes, que son también potenciales, que pueden estar o pueden no estar, ¿ya? Pero que realmente lo que nos interesa en este momento es ver ese fundamento, digamos, para entender las cosas. Por eso es la principal de las categorías, jerárquicamente. ¿Por qué? Porque sin esta categoría, si es que la consideramos categoría, digamos, sin esta categoría, sin este ser, ¿verdad? La cosa no se sostiene, ¿verdad? Sin este ser, el objeto del cual estamos hablando deja de estar ahí. No puede tener características, no puede tener rasgos, no puede tener ningún tipo de propiedad, no puede tener ningún atributo, ¿no? No puede generar ningún tipo de acción, no puede introducirse en ningún tipo de relación, todo, ni nada por el estilo. ¿Se entiende? En ese sentido, por eso es que dice Tomás de Aquino, el ser es la primera de todas las categorías. Aquello en lo que inhieren las demás categorías. O sea, todas las demás categorías dicen algo de esta primera. Dicen algo de esta que es fundamental y necesitan de esta, son dependientes de esta para poder decirse, para poder ser. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta con esto. ¿Está quedando claro? Profe, pura vida. Adelante. Hola, Yo hola. tengo una pregunta respecto a la existencia como de la probabilidad. Si uno le pregunta a Tomás de Aquino, digamos, ¿qué da esa probabilidad? ¿El que diría como Dios o la razón o algún como ordenamiento divino? O sea, Sí, como qué es lo que hace que algo pueda existir probablemente, digámoslo así. sí. Hay que hacer una distinción, Luis, entre posibilidad y probabilidad, ¿verdad? Las cosas son posibles cuando no tienen eh, contradicciones internas, ni ontológicas ni lógicas, obviamente, ¿verdad? Eh, es, es posible pensar, por ejemplo, en,
en una montaña de oro, ¿verdad? Qué sé yo. Es más, en que la montaña más alta del mundo esté llena de oro. O es posible pensar, pensemos en, no sé, en un tesoro enterrado en una isla, pensando en Stevenson, ¿verdad? Es posible pensar, ahora pensando en Mary Shelley, es posible pensar en un individuo que surge a partir de la combinación de pedazos de cuerpos, por ejemplo. Frankenstein es posible, ¿ya? Por ejemplo, como ser pensado. Ahora, la probabilidad, a diferencia de la posibilidad, es algo que tiene que ver con la capacidad que tendría algo de darse efectivamente, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que es posible que, no sé, pensemos en genética, en herencia. Sabemos que a partir de los padres, de un par de padres o un par de progenitores, las posibilidades están dadas a propósito de que las descendencias tengan ciertas características, ¿verdad? A partir de las características de los padres también incluso se puede saber cuál es la probabilidad de que esas características se den en una o en otra dirección o se den o no se den, ¿verdad? Aquí entonces el asunto es que la posibilidad es la que me dice algo entitativo. La probabilidad es la que me dice algo dentro de lo entitativo en relación con cómo es que se verifica, digámoslo con una palabra aristotélica, cómo es que se actualiza ese ser, tiene que ver con la probabilidad. ¿Cuáles son las características generales que tendría? Y el hecho de que pueda ser en general tiene que ver con la posibilidad. Son dos ámbitos distintos, ¿se entiende? ¿Y qué lo determina? Bueno, las características propias de las cosas, ¿verdad? Es posible que en el patio, que en el patio de mi casa yo siembre un árbol de guayaba, es posible. Es posible. Ahora, ¿qué tan probable es que ese árbol de guayabas de oro? Bueno, es absolutamente improbable. Pero vea que yo puedo pensarlo. Yo puedo pensar en un guayabo, en las guayabas de oro, ¿verdad? Este, dicho sea de paso, sería muy bueno que diera guayabas de oro, pero es completamente, es imposible, ¿ven? En ese caso, es imposible que un árbol de guayabas de oro, ¿verdad? La imposibilidad es algo que nos dice no ser, ¿ya? Lo imposible no puede ser, no puede darse en la realidad. Y lo imposible, propiamente hablando, tampoco puede pensarse. Vea que incluso los seres imaginarios no pueden darse en una realidad, pero sí pueden darse en la realidad imaginativa. No pueden darse en la realidad, digamos, en la realidad de la existencia de las cosas, pero imaginativamente sí pueden darse, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar en un anillo para conquistarlos a todos, digamos, ¿verdad? Pero pensar que haya una montaña de fuego donde yo pueda ir a forjarlo, digamos, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso solo existe en la imaginación, ¿verdad? Y la imposibilidad lo que me dice es no ser. De hecho, hay un capítulo, hay un chiste sobre esto en Big Bang Theory. En algún momento cuando Penny se desespera con Sheldon, Penny se vuelve y dice, ay Sheldon, bueno, es que además en inglés el decirle a alguien que es imposible es como que no se puede aguantar, ¿verdad? Y Penny se vuelve y le dice, Sheldon, eres imposible, ¿verdad? Y Sheldon se vuelve y le dice, ¿cómo que soy imposible? Yo existo, ¿verdad? Es un chiste metafísico, es un chiste fino. Y estoy seguro que es un chiste que se pasa inadvertido, digamos, en buena parte, digamos, de quienes vemos la serie. ¿Por qué? Porque el concepto de posibilidad ahí está muy finamente tratado, digamos. ¿Sí, Luis? Sí, sí. Profe, entonces, digamos, esa posibilidad, digamos, dicho de una manera como poco precisa, podría decirse que es como que algo sea razonable. O sea, que algo, digamos, que algo podamos, qué sé yo, como, sí, como que sea razonable que exista, digamos. Sí, efectivamente. Sí, ¿alguna otra pregunta? De hecho, esta pregunta de Luis es muy interesante, porque esto de la posibilidad metafísicamente también es muy explotado. Imagino que ustedes habrán escuchado de los mundos posibles
a partir de la explicación de Leibniz, ¿verdad? Y los mundos posibles son indefinidamente, son indefinidos en número, ¿verdad? Son indefinidos en número. Pero bueno. Bien, veamos entonces ahora la segunda excepción, la segunda manera de entender ser. Esta segunda excepción va a ser el que se relaciona con las proposiciones. O sea, se relaciona con lo que decimos del ser en primera instancia. O sea que ser se va a entender también según algo que habíamos visto en Aristóteles. Me imagino que ustedes ya estarán pensando en la sustancia segunda, ¿verdad? En este sentido, con esta segunda manera de hablar del ser, nos referimos a cosas que no son, propiamente hablando, reales, sino que dependen de las cosas reales para ser ellas, ¿verdad? O sea, los accidentes, los predicados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso aquí también tenemos el problema de la privación y de la negación, que son seres, pero solo en una forma, en una manera impropia de decir ser, ¿verdad? La privación y la negación no son propiamente hablando cosas que uno se topa, sino que van a ser formas de ser, por decirlo de alguna manera. En tanto que privativamente pensadas o negativamente pensadas, son formas de ser en negación, o sea, formas de no ser. ¿Ya? En algún momento alguien había preguntado por esto de coquetear con el no ser a partir de decir las cosas. Bueno, Tomás de Aquino en este sentido sigue siendo muy aristotélico. Seguimos diciendo de que ciertas cosas no son como manera de predicar sobre el ser de las cosas, ¿verdad? Una manera impropia. El ejemplo que Tomás explota mucho es el ejemplo de la ceguera. La ceguera es una privación, pero no es una cosa. Vean que con este ejemplo también se puede ver muy claramente esto de poder o no poder existir en independencia o por sí solo. Por ejemplo, la ceguera no podría existir independientemente de los ojos en los que está. Eso es una privación. Y es una privación que, de hecho, en el ojo es una privación que no es ontológica, es una privación de función. La ceguera es la incapacidad del ojo de su función natural, diríamos con Aristóteles. Es la incapacidad de que el ojo vea, ¿no es? En ese sentido, una pregunta interesante para las preguntas temáticas podría ser, por ejemplo, en función de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es el estatuto ontológico de un hueco? ¿Qué es un hueco? Precisamente, ajá. Como la ausencia de un espacio, ¿no? En un espacio, sí, efectivamente. Pero los huecos son. Es como privación de materia. Es pura privación. Es pura privación. Entonces, propiamente hablando, los huecos no son. Por eso es muy curioso cuando uno habla de los huecos del queso. Los huecos del queso son de lo mismo que los huecos de la madera. O son del mismo tipo, ¿verdad? ¿A que no lo habían pensado? ¿Ya? Ven, por este tipo de explicaciones es que Roberto Herrera se burla de mí siempre, ¿no? Pero el punto es ese, ¿verdad? Tomás de Aquino aquí lo que nos está diciendo es, vean, hay ciertas ausencias que son importantes para entender las cosas, aun cuando esas privaciones, esas ausencias no son cosas, son no ser. No porque el no ser exista, insisto, sino porque es esa carencia específicamente de ser en relación con alguna cosa, alguna función, algún material o lo que sea. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo del hueco? Sí, profe. Cuando yo era niño había un chiste a propósito de esto, una adivinanza. A nosotros nos hacía mucha gracia. Y ya se las cuento y ya no va a tener gracia, pero no importa. Que es aquello de que hay que llenar una caja para que pese menos. De huecos. Si alguna vez conocen a un niño acá en estas adivinanzas,
Bueno, pasemos a algo más serio. Voy, profe, Sí. entonces, ok, existen cosas como ejemplo el hueco de la ceguera que por definición son sustancias segundas, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pero es que uno puede hablar de sustancia primera también, ¿no? Sí, pero impropiamente. Es que ese es el problema. Ajá. Es el problema. Yo puedo predicar cosas de la ceguera. Yo puedo predicar cosas de la ceguera. ¿Qué sé yo? La ceguera... en ese sentido la tomo como una sustancia primera. El problema es que la ceguera, aun cuando la tome como sustancia primera, en el sentido de que yo puedo decir cosas de ella, fuera de las proposiciones, fuera de las descripciones y fuera del ojo, la ceguera no existe. ¿Ya? O sea, acábense los ojos, se acaba la ceguera. ¿Ya? O sea, por eso es que decimos que son impropiamente hablando seres, porque no tienen esa independencia. Dependen de otro ser para poder ser ellas, las privaciones y las negaciones. ¿Se entiende, Flores? Sí, prohibido. Ok. Profe, cuando yo leí esto de la segunda forma de ser, o sea, usted dio el ejemplo de la ceguera, pero los ejemplos que a mí me venían eran como números o formas. Ese ejemplo está mal. Vamos a ver, los números o las formas en tanto que figuras, imagino, Yamil. Sí, me vino el ejemplo del triángulo, digamos, Ah, ok, porque decía, sí. pero la cosa no es real, solo en las proposiciones. Sí, por eso es que valía la pena dedicarle unos minutitos a hacer la distinción entre cosa real, posible e imaginaria. Las cosas imaginarias, que otra manera de decir es que son cosas conceptuales, ¿verdad? Los números o las figuras geométricas en este sentido, los objetos geométricos, los objetos aritméticos, son cosas, pero son solo cosas conceptuales. Ya yo les he dicho muchas veces, uno no se topa un número en la calle, ¿verdad? Uno no se topa un triángulo en la calle, se puede topar cosas triangulares o se puede topar representaciones de números, pero el número propiamente hablando no. Por ejemplo, véalo así, hablemos de un objeto matemático que es evidente que uno no puede toparse nunca, un punto. Un punto, de otras maneras de definirse, en matemáticas hay varias maneras de definir las cosas, pero un punto es una cosa inextensa, que no tiene partes. ¿Ya? Son dos maneras de definir el punto. El problema es que si algo es inextenso, no puede existir en la realidad que existimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros existimos en una realidad que es tridimensional. Por lo tanto, nosotros nunca podemos por ahí toparnos un punto. Podríamos toparnos algo que nos recuerde un punto, pero el punto, propiamente hablando, matemático, geométrico, eso no se lo topa uno nunca. ¿Ya? Entonces, por eso, de la misma manera en que hice la pregunta del hueco, ¿cuál es el estatuto ontológico de los números? Bueno, los números son objetos que solo existen conceptualmente. ¿Verdad? Ahí, tal vez la diferencia que uno hace es simplemente una diferenciación para entenderlo mejor, es que los números tienen propiedades también que vamos descubriendo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir ese descubrimiento? Y eso a veces nos mete en un berenjenal. ¿Por qué? Porque al decir que los vamos descubriendo relaciones que parece ser que están en los números independientemente de que de que no las hayamos pensado nunca. De pronto, qué sé yo, o sea, vamos a ver, hubo culturas que no pensaron el cero, por ejemplo. Hubo culturas que no pensaron el cero. Eh, eh, para pensar en los números complejos que son tan útiles en electricidad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad, Flores? Para pensar los números complejos, tuvimos que esperar a que las matemáticas estuvieran bien adelantadas, por así decirlo, en su desarrollo. Y parece ser como que los vamos descubriendo. Al decir que los vamos descubriendo, la gente dice, parece ser que esas relaciones existen con independencia.
Parece ser entonces que los números tienen una realidad que no depende de nosotros y que nosotros ahí vamos explorando eso. Pero bueno, el punto es que es todo un problema, es todo un problema. Eso metafísicamente lo que nos estaría haciendo es, nos estaría obligando a comprometernos con la existencia de entidades no físicas, ¿ya? Con independencia de nosotros como seres que las pensamos. Pero el punto es sí son cosas, Yamil, los números y las figuras geométricas. Sí son cosas, pero son solo cosas conceptuales. No tienen nunca concreción, nunca aparecen como objetos compuestos, diría Aristóteles. Sí, Yamil. Sí, entonces no cabrían ni en uno ni en dos. Comprendo. Sí, ¿no? No, porque aquí lo que estamos hablando es de cosas con realidad y aquí lo que estamos hablando es de cualidades de cosas con realidad. Ya, sí, con razón, sí. Aunque, ojo, aunque una de las categorías aristotélicas es el número. Toda cosa tiene un número. Toda cosa es numéricamente expresable. ¿Ya? Por ejemplo, el lápiz que tengo en la mano es 1, numéricamente es 1, ¿verdad? Entonces, pero obviamente aquí no estamos hablando específicamente del número como un objeto geométrico, sino como la cuantificación que podemos hacer de todas las cosas. Todas las cosas son cuantificables en ese sentido. A eso se referiría la categoría. Pero sí, no son propiamente hablando, estamos hablando solo de cosas con realidad y de las características que tienen. Bien. Ahora, esto nos permite llegar, ahora sí, entonces, a lo que vamos a entender por esencia. La esencia es aquello que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Ya? A la pregunta ¿qué es? Quid est res? ¿Ya? ¿Qué es la cosa? ¿Ya? Por eso, a partir de esta palabra, el quid, que es el pronombre interrogativo en latín, es que la esencia también es expresada por la noción quiditas en latín. De nuevo, estamos hablando de este elemento o de este fundamento que le da el ser a la cosa, o el ser, que le da su ser a las cosas, ¿verdad? Se traduce por cuididad, ¿ya? De quiditas, ¿verdad? Se traduce por cuididad porque es muy difícil traducirlo con el pronombre propiamente castellano, que sería lo que le da el qué, eso que le da el qué a la cosa, el qué es la cosa, ¿verdad? Por eso bueno, en español terminamos traduciéndolo por esencia, porque si no quedaría algo como la quedad y no eso como que no suena absolutamente a nada, ¿verdad? La cuididad entonces es ese principio entitativo, ¿verdad? Que tienen las cosas y que las hace ser lo que son, ¿verdad? En latín, ¿se acuerdan de la expresión toti eneina? Ya la hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Tanto con Aristóteles como ahora con Tomás de Aquino, ¿verdad? La esencia sería entonces eso que hace que la cosa sea esa cosa y no otra cosa, ¿verdad? Es exactamente la misma fórmula griega del toti eneina, que en latín se traduce como quod quid erat esse. Es exactamente lo mismo. Aquí es correlativo. Quod traduciría a este artículo, aunque quod no es propiamente hablando un artículo, ¿ya? Quid, está el ti, erat, gen y esse, eiden. Es exactamente, es una transliteración propiamente hablando, ¿verdad? El qué de la cosa, el toti, decía Aristóteles. La cuididad entonces
por cuididad vamos a entender la esencia en tanto que en ella y por ella la cosa tiene ser, ¿verdad? Por eso decimos siempre, es lo que hace que una cosa sea una cosa y no otra cosa. Ven, y ese principio es ontológico, es metafísico, no tiene que ver más que con la constitución originaria. En Aristóteles y en Tomás vamos a decir, tiene que ver con la naturaleza de una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una cosa sea una silla? Bueno, su esencia, su esencia. Yo me puedo sentar en otras cosas, yo me puedo sentar en la mesa, ¿verdad? Pero no porque yo me siente en una mesa la convierto en una silla, ontológicamente hablando. La puedo utilizar funcionalmente hablando como una cosa sobre la que me siento, pero ontológicamente hablando, la mesa sobre la que me siento seguirá siendo una mesa. De la misma manera que una silla yo la puedo utilizar para trabar una puerta, puede ser un método de seguridad, pero en ese sentido, la silla que está siendo utilizada de esa manera sigue siendo una silla. ¿Por qué? Porque su esencia no varía por el hecho de que yo la utilice para algo distinto a lo que la utilizo habitualmente. En estas propuestas, toda cosa tiene su esencia. Si no tuvieran esencia, no serían. Y está en nosotros el reconocer lo que la cosa es, gracias a precisamente la esencia a partir de la cual es, a partir de la cual son lo que son. ¿Se entiende? Es básicamente lo que ya habíamos discutido con Aristóteles, ¿verdad? Ahora, en Tomás es que esto adquiere, bueno, la explicación de Tomás profundiza un poco también en el asunto de precisamente la naturaleza de algo, y eso lo hace Tomás a partir de la cita que hace de Boecio en algún momento, ¿verdad? La esencia de algo también es su naturaleza en el sentido de que, por así decirlo, la naturaleza de algo dice la perfección de ese algo. La naturaleza de algo es lo que ese algo tiende a ser en el proceso de actualización. ¿Se acuerdan de la potencia, del paso de la potencia al acto? Bueno, cuando las cosas se van actualizando, van adquiriendo y van planificándose en relación con su naturaleza, en relación con lo que son, en relación con lo que se desarrollan, cuando se desarrollan llegan a ser. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Profe, tengo una pregunta que tal vez se va hasta un toque hasta Aristóteles, pero no la pregunté en ese entonces. Y es como si yo podría considerar un árbol una hoja en potencia o una silla en potencia. Hoja de papel. Ajá, o como cosa hecha de madera en potencia. Sí, vamos a ver. Ahí la respuesta sería sí con peros. En Aristóteles habría que distinguir, y bueno, y cuando digo en Aristóteles, esta explicación creo que la hereda también Tomás sin ningún problema. En Aristóteles hay que entender que el cambio le viene a las cosas a partir de cierta agencia. ¿Se acuerdan de que hablábamos de que la causa eficiente era aquello que hacía que la cosa tendiera hacia lo que hace que la cosa tienda hacia algo, ¿verdad? ¿Ya? Lo que introduce ese cambio en la cosa es la agencia, ¿verdad? La eficiencia, que diga. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la potencia y el acto? Bueno, que las cosas pueden actualizarse o bien naturalmente, en el sentido de que la semilla llega a ser árbol, o bien artificialmente. Que sean actualizadas artificialmente, lo que quiere decir es que hay un agente que introduce desde fuera de la cosa, ¿no? Un cambio al cual la cosa no llegaría por sí sola, desde su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, por mucho que uno lo pueda pensar, un árbol que
básicamente, ahorita lo estamos pensando como materia prima, ¿ya? Él solito no va a llegar a ser silla, ¿ya? Él solito no va a llegar a ser hoja de papel, ¿ya? Un árbol solito no se convierte en una viga. Un árbol por sí solo no se convierte en una escultura, por ejemplo, en una estatua, ¿ya? Para eso se necesita que que esa materia, ¿verdad? Se le agregue una forma, una configuración, ¿verdad? Que no generaría por sí sola. Entonces, en ese sentido, el árbol es un mueble en potencia. Sí, pero porque la materia es potencialmente conformable como aquello hacia lo que podemos, como aquello que podemos construir con ella, ¿verdad? No está en la naturaleza de un árbol convertirse en silla. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos no hacen que un árbol se convierta por sí solo, solito, en una silla o en papel. ¿Se entiende? Okay, sí, sí entiendo. Digamos, tengo mis objeciones, pero o sea, ya son desde una perspectiva totalmente atemporal, entonces mejor me las guardo. Ok. ¿Atemporal o anacrónica? Porque atemporal querría decir que usted está así. Sí. Porque si atemporal sería que usted está fuera del tiempo. Entonces yo le pediría que me explique cómo se logra eso, ¿verdad? Sí. Okay, sí, sí. Anacrónica, mejor esa palabra. No, pero sería bueno escucharlas. Sí, es que si tomamos desde el Big Bang, por ejemplo, ajá, eso lo que fue, o sea, el Big Bang es como todo en potencia. Entonces, por ejemplo, un árbol, hasta los humanos, hasta yo me atrevería a decir que hasta la mente y hasta la conciencia fueron un resultado de esa explosión. uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un mueble, y bueno, y también si adoptamos una perspectiva determinista del mundo, uh-huh. O sea, uno podría decir que el árbol del cual se tomó la madera para realizar la silla que tengo al frente siempre estuvo destinado, determinada a convertirse en esa silla. Entonces, por ejemplo, fue su naturaleza, fue naturalmente hecha esa silla, porque los procesos que llevaron a la conciencia a crearse y al árbol a crearse fueron los mismos que llevaron a la conciencia a agenciar, por decir así, las acciones que llevaron a ese árbol a convertirse en la silla. Claro. Entonces, pero, sí. o sea, sí. Ahora sí, barajemos en qué consiste la objeción desde su externalidad, desde su exterioridad, más bien, más propiamente dicho. Vamos a ver, primero, en relación con lo del Big Bang, como la causa incluso de la silla en la que estoy sentado, sí, se entiende perfectamente, Flores. Esa es una explicación, es coherente con el determinismo que vos mismo estás diciendo. Dicho sea de paso, Aristóteles, la explicación de Aristóteles procede deterministamente. Recordemos que determinismo, para quienes para quienes no lo hayan escuchado, o también refresco para quienes sí lo hayan escuchado, determinismo es esa explicación, el recurrir a causas para explicar lo que queremos introducir dentro de la teoría. En ese sentido, Flores, efectivamente el Big Bang sería vamos a ver, si lo ponemos como inicio, que ya incluso hay explicaciones que van más allá del Big Bang, pero si ponemos al Big Bang como inicio, ¿verdad? Como primera, como el fogonazo, digamos, de toda la cadena de causas, efectivamente el Big Bang es la causa de todo lo que viene después de él. Esto es, Flores, porque otra manera de clasificar las causas es en cercanas y lejanas. Obviamente el Big Bang es una causa que está muchísimo más lejano en relación a la silla que el árbol del que fue tomado como causa material, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente el Big Bang sería la causa de todo, ¿verdad? Pero no directamente, ya, sería indirectamente en el sentido de que es una causa lejana. Eso por ese lado. Y luego, en la segunda parte de tu participación, vos hablabas de la diferenciación entre algo natural y algo, la diferencia que podemos hacer entre algo natural y algo artificial. En Aristóteles sí está muy presente la diferenciación entre natural
como algo que se da a partir de la potencialidad intrínseca a la cosa, y algo artificial como algo que además de que requiere de exterioridad en relación con la potencia propia de las cosas, requiere también inteligencia, ¿verdad? Por eso lo artificial en Aristóteles es lo humano. Y yo entiendo perfectamente que uno podría decir que si estamos haciendo una explicación a propósito de la totalidad como una totalidad coherente de causas, efectivamente esta distinción entre naturaleza y artificiosidad o entre naturaleza y humano no tiene mayor sentido, ¿verdad? En una explicación además trascendente y que abarque la absoluta totalidad, esa distinción en el mejor de los casos es solamente analítica, o sea, en el mejor de los casos solamente tiene potencia explicativa, pero nada más. Entonces, en ese sentido, sí, es una objeción interesante y más bien le trae bastante luz, Flores. Muchas gracias por eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, un ser no puede tener más de una esencia. Sí, sí puede. Sí puede. Sí. Sí, sí, en el sentido de que recordemos que, por ejemplo, Yamil, cuando yo le pregunto, qué sé yo, ¿usted qué estudia, Yamil? Enseñanza de la filosofía. Ok, enseñanza de la filosofía. ¿Qué le puedo preguntar yo a usted, digamos, en relación con algún objeto? Si yo le pregunto, bueno, no importa, voy a preguntar ya porque, bueno, no importa. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es una cosa? Y resulta que aquello por lo que le estoy preguntando es una trompeta, vea que usted me puede en última instancia decir, bueno, esto es un instrumento musical, ¿verdad? Eso es una posibilidad, me está diciendo qué es la cosa. O sea, vamos a ver, podríamos efectivamente justificar que hay algo que hace que eso sea una trompeta y no una motocicleta, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos distinguir qué tipo de ser es, qué ser es, ¿no? Precisamente por esa esencia a la que estamos remitiendo. Pero también podemos decir que eso, que es una trompeta, es un objeto tridimensional, en el sentido de que también me permite distinguirlo de otras cosas que, por ejemplo, una trompeta que yo puedo tocar, con la que yo puedo hacer música, ¿verdad? Tiene que estar en esta realidad y no es, por ejemplo, un objeto matemático. Vea que en ese sentido, apelando a su tridimensionalidad, también nos permite distinguir su forma de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay, en ese sentido, una esencia que nos dice que eso es esa cosa, algo tridimensional, y no otra cosa, algo por ejemplo, bidimensional o algo que no tiene dimensiones. Entonces, sí, en una misma cosa podemos hablar de confluencia de esencias. ¿Por qué? Porque vea que la explicación aristotélica y la de Tomás de Aquino también, en ese sentido, podríamos decir que es en algún sentido perspectivista. Recuerden que cuando decimos que el ser se dice de distintas maneras, tiene que ver también con cuáles son los criterios mediante los cuales me acerco explicativamente a la cosa, o sea, cuáles son los criterios mediante los cuales los veo, mediante los cuales los observo y mediante los cuales los explico. ¿Yamil? Sí, qué dicha que lo hice porque no lo iba a hacer porque la pregunta me parecía mala pregunta, pero si no lo hubiera hecho. No, vea, yo creo que, ¿sabe cuáles son las preguntas malas en un curso como este? Las que no se hacen. Yo me lo iba a guardar porque digo yo, ¿cómo? O sea, no, pero ya vi que sí había que... No, más bien qué dicha que la hizo. Sí, insisto, acá las preguntas malas son las que no se hacen. Y lo más que pasa es que uno dice, no, eso se resuelve así fácilmente. Pero efectivamente, tu pregunta fue muy iluminadora. En ese sentido, por favor, para todo mundo, no se guarden preguntas. No se guarden preguntas. Sí, no se guarden preguntas, punto. Bien, son las 12. Vamos a hacer una pausa. Y piensen en esas preguntas que no quisieron hacer y hagámoslas después de venir de la pausa, por favor. Muy bien. Hasta dentro de 10 minutos.